El versículo de memoria dice así: escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. Como introducción, vamos a analizar un poquito el versículo de memoria. Este versículo de memoria, muy conocido por cierto, es una reprensión que Jesús les dirige a los judíos eruditos de su tiempo para poder interpretar correctamente las escrituras. Desde antiguo existía entre los judíos la creencia de que el conocimiento de la ley, la Torá, garantizaba de por sí al hombre la vida eterna. Pero Jesús les recuerda a estos rabinos y eruditos que las escrituras eran las que testificaban de él como Mesías. Además, les indicaban que si hubieran escudriñado las escrituras con espíritu humilde y dispuesto a aprender, habrían reconocido en él al Mesías, que era el único que podía darles la vida eterna. En nuestros tiempos, así como antaño, las verdades vitales de la palabra de Dios son puestas a un lado para dar lugar a las teorías y especulaciones humanas. Valoran sus propios juicios como superiores a la palabra y los pasajes de la escritura que ellos enseñan se basan en su propia autenticidad. En los días de Cristo, los rabinos interpretaban en forma forzada y mística muchas porciones de la escritura. Lo mismo se hace hoy en día. Se hace aparecer a la palabra de Dios como si fuera misteriosa y oscura para excusar la violación de la ley divina. Cristo reprendió estas prácticas y enseñó que la palabra de Dios sería entendida por todos. Las escrituras tienen incuestionable autoridad y deben ser presentadas como la palabra del Dios infinito, el fin de toda controversia y el fundamento de toda fe. Palabras de vida del Gran Maestro, página 21 y 22, Elena de White. Esta semana estudiaremos los pasajes intrigantes o presuntamente contradictorios que la gente usa para justificar la creencia en la inmortalidad del alma, para reforzar nuestras convicciones y responder con amabilidad y paciencia a quienes cuestionan esta enseñanza fundamental. El primer punto que vamos a ver, el primer pasaje contradictorio, es el de Lucas 16, 19 al 31, donde Jesús enseña la parábola del rico y Lázaro. En primer lugar, veremos si este texto es realmente una parábola. Parábola deriva del griego parabole, que quiere decir juxtaposición, poner una cosa al lado de otra para compararlas. Por eso también se dice que quiere decir comparación, ilustración, proverbio. Y deriva de un verbo griego que significa poner una cosa al lado de otra para compararlas. Por tanto, una parábola es una narración cuyo principal propósito es enseñar una verdad. Y literariamente hablando, una parábola es una alegoría, es decir, una sucesión de metáforas, también comparaciones. Es decir,
que una parábola es en los evangelios una narración colocada al lado de una cierta verdad espiritual, con el fin de hacer una comparación. Jesús usó mucho las parábolas y por lo general sus parábolas se basaban en hechos comunes de la vida familiar, de los eventos o en hechos específicos que acababan de ocurrir o de algo que los oyentes podían estar mirando en ese momento. La narración era simple y breve y por lo general su conclusión era tan obvia que no admitía confusiones. La parábola se convertía así en un puente por el cual los oyentes podían ser conducidos a la comprensión y apreciación de una verdad espiritual. La narración del rico y Lázaro es, por tanto, una parábola contada por Jesús en la época final de su ministerio, probablemente en enero o febrero del año 31 después de Cristo y tal vez en Perea, región de Galilea situada al este del río Jordán, y sus oyentes eran los discípulos y muchas otras personas que se habían juntado a ellos, entre los cuales había sin duda fariseos y saduceos. Inmediatamente antes de la narración de la parábola hay un comentario interesante en Lucas 16:14, que dice así: y oían todas estas cosas, es decir, la parábola del mayordomo infiel, que fue la que antes relató Jesús, los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Los fariseos son descritos aquí como avaros, lo cual significa amadores de las riquezas. Pero Jesús no se refiere aquí a la posesión de riquezas solamente. Tener riquezas no impide la entrada al cielo del hombre, sino lo que impide la entrada al cielo es el amor excesivo por ellas y el uso equivocado que se les dé. Por raro que parezca, no solo los ricos son avaros, amantes de las riquezas, sino los pobres también pueden ser avaros y codiciosos. Según la manera de pensar de los fariseos y saduceos, la posesión de riquezas era una evidencia de las bendiciones divinas, pero como un contraste, Jesús no tenía posesiones ni tampoco deseaba obtenerlas. Los fariseos defendían hábilmente su posición y hallaban satisfacción en tal teoría. Pero Jesús les dijo claramente que lo que ellos consideraban sublime, o sea, sus propias conclusiones, eran para Dios una abominación detestable. Jesús, habiendo puesto en claro lo que había en el corazón de estos ricos personajes, procedió a presentar la parábola del rico y Lázaro. En primer lugar, hay que tener en cuenta que toda parábola enseña una verdad fundamental y que los detalles de la misma no tienen el propósito siempre de enseñar una doctrina. Pasando directamente al análisis de la parábola, diremos, primero, que en esta parábola no hay nada verificable en la vida real. Se trata mayormente de diálogos de ultratumba.
En segundo lugar, el contexto inmediato de la parábola del rico y Lázaro es la parábola del mayordomo infiel, la que se había relatado antes, cuya lección es enmendar mientras es el tiempo de hacerlo. O sea, mientras estés vivo, trata de corregir tu conducta equivocada porque el Señor viene a pasar cuentas, como si fuéramos mayordomos de todos los bienes que Él nos ha dado. El tercer punto es, vamos a analizar el contexto cultural. En esta parábola, el hombre rico iba vestido de púrpura y lino fino. Ir vestido de púrpura era un lujo absoluto en ese tiempo, ya que este color era extraído de un pequeño caracolito marino muy difícil de obtener. Las personas que usaban un manto entero teñido de púrpura eran el rey o el emperador solamente. Otros, menos encumbrados, podían usar una cinta, un brazalete o fajas teñidas de púrpura solamente. El lino fino era, por otro lado, muy caro, muy fino. La gente común solo se vestía de ropas rústicas de lana y de algodón. El que usaba ropas de lino fino era el faraón egipcio, sus funcionarios o entre los judíos los aristócratas, que en este tiempo eran las familias sacerdotales y los saduceos, quienes además no creían en la existencia del más allá, pero sí creían que si alguien era muy rico era porque Dios lo estaba bendiciendo, mientras que si alguien estaba muy enfermo o era muy pobre, estaba siendo castigado por Dios. Otro detalle que muestra la extrema riqueza del rico de la parábola es que hacía banquete cada día con esplendidez, como dice el versículo 19. Los banquetes en aquella época eran algo raro. La gente pobre y la clase media casi nunca comían carne, salvo en la Pascua, en los casamientos, en fiestas especiales. Decir que hacía banquetes todos los días era un lujo increíble. En realidad es una hipérbole desde el punto de vista del lenguaje, es decir, una exageración intencional para hacer resaltar una cualidad, en este caso la riqueza del rico. Además dice que hacía banquetes con esplendidez, es decir, con despilfarro. Era una situación casi escandalosa en una sociedad donde la mayoría eran pobres. Ahora, Lucas 16:20 nos muestra la otra realidad, la del pobre, la opuesta a Lázaro. Y lo que separa al rico del pobre es la puerta de entrada de la casa de Lázaro, del rico, porque fuera de esa puerta, en la calle yacía Lázaro, quien es la contracara del rico. El rico está echado en divanes, entre cojines y alfombras, recostado sobre sedas y rasos y alfombras orientales, rodeado de esclavos. El mendigo no está cubierto de lino fino, sino de llagas, y estaba tan hambriento que soñaba no con los manjares que se servían en la casa del rico, sino con las migajas que caían de la mesa del rico y que eran usadas para limpiarse las manos
de los comensales que solían darse como alimento a los peces del estanque o a los perros. Pero Lázaro estaba rodeado por perros callejeros que lamían sus llagas. Hasta los perros abusaban de él. Lo llamativo es que el rico es anónimo. No tiene nombre, lo cual es rarísimo, ya que los ricos son los famosos, los conocidos, y a los pobres nadie los menciona por nombre. Pero Jesús, con una enorme habilidad, crea un rico anónimo y al pobre lo llama Lázaro. Lázaro es la forma griega del nombre hebreo Eleazar, que significa que Dios te ayude. Nombre muy adecuado para un mendigo, ¿no? A quien le tiraban una moneda y le decían que Dios te ayude. Esta situación terrenal de estos dos personajes tan contrastantes cambia totalmente en la segunda escena de la parábola. Lázaro está en el seno de Abraham. El mendigo muere y es llevado por los ángeles, dice la parábola, al seno de Abraham. El rico también muere, porque hasta los ricos mueren, y es sepultado en un mausoleo, una tumba magnífica, pero es encontrado en la escena posterior de ultratumba de más allá, en el Hades, un lugar de tormentos. La situación se ha invertido por completo. El rico ve de lejos a Abraham y a Lázaro echado en su seno. El que estaba afuera está ahora en el lugar más adentro que existe, el lugar de más cariño que existe, y el rico está afuera siendo torturado por las llamas. Y entonces se plantea un diálogo entre estos dos personajes, el rico y Abraham. El diálogo es el siguiente. El rico, viéndose en esta condición, acude al parentesco y dice, Padre Abraham, quizá así consiga algo. Estoy en una situación horrorosa, un infierno de cuarta, un lugar de tormento, pero aún así sigue considerando a Lázaro un esclavo, porque le dice, manda ahora a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Abraham le recuerda que en la vida terrena él tenía los bienes y Lázaro los males. ¿Y te apurabas a ayudarle? ¿Tienes derecho a pedirle a Lázaro ayuda o un favor? Un gran abismo hay entre ustedes y nosotros, le dice Abraham. Una situación sin remedio. La puerta se ha transformado en un abismo infranqueable. Pero el rico insiste. A ver si se remedia esta injusticia. Mándalo inmediatamente a Lázaro, a mis parientes, para que les advierta lo que les espera. Lázaro sigue siendo para el rico el esclavo, el mandadero, pero Abraham le dice tajantemente, tienen a Moisés y a los profetas. Os hemos mandado a la élite, a lo mejor que ha existido en la tierra para convenceros. Pero dice el rico que mejor sería que vaya alguien de entre los muertos. O sea, el rico está apelando a la salvación por el espiritismo. Esto sí que funcionaría, pero Abraham corta toda comunicación diciendo, si no
oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si fuera alguien de los muertos a testificar. Veamos ahora el contexto teológico de la parábola. El pobre se llama Lázaro, lo mismo que el Lázaro resucitado de entre los muertos, que no ha logrado que los dirigentes judíos se conviertan, sino por el contrario, los ha endurecido más al punto que decidieron matar a Cristo y aún también a Lázaro como testigo de la resurrección obrada por Jesús. Además, el seno de Abraham. En la Biblia no existe ningún lugar llamado el seno de Abraham. Lo que la Biblia dice de los que mueren es que son reunidos con sus padres, que van al Hades, que no es un lugar de tormento, sino es el sepulcro, la tumba donde están los muertos. La muerte es solo un sueño, un estado de inconsciencia total. Si existiera el seno de Abraham y el lugar de tormento, esto sería una realidad espantosa, porque los que están en la gloria pueden ver el tormento de los impíos por la eternidad, lo cual plantea serias dudas sobre la bondad y la ética de Dios. ¿Cómo puede haber dicha si veo a mis parientes sufrir eternamente? Bien, ¿cómo se entiende entonces esta parábola? Que Jesús no está relatando una situación literal, sino metafórica. ¿Es posible transmitir una verdad a través de una ficción? En primer lugar, debemos reconocer que esta historia no fue inventada por Jesús, sino que ya existía desde muy antiguo en textos egipcios. Uno de ellos es la historia de Sac-Macamuas en el más allá. En Egipto se creía que había un juicio después de la muerte en el cual era muy importante lo que el muerto respondía a las preguntas de los dioses en ese juicio. El alma del muerto era pesada por Anubis ante Osiris, y esto está registrado en el libro de los muertos. En la historia egipcia, un rico malísimo al que se le hace un gran entierro contrasta con un pobre que es un santo y lo envuelven en su propia esterilla donde dormía y lo tiran al río Nilo para que los cocodrilos lo devoren. Al hijo del faraón, esta situación tan contrastante entre el trato que se le da al rico muerto y al pobre muerto, le parece muy injusta, pero después se relata que el alma de Sac-Macamuas está vestida de lino, sentado en el seno de Osiris, y al lado del río está el rico estirando su lengua para alcanzar el agua del río y no puede hacerlo. La lección de esta leyenda egipcia es: en el más allá se restablece la justicia que en este mundo no existe. Ahora, en la época de Jesús había muchos judíos que vivían en Alejandría, una gran colonia judía en esta ciudad
tan importante del Egipto de ese tiempo y conocían esa leyenda y la habían adaptado al hebreo y a la cultura hebrea, como un rico banquero y un pobre estudiante escriba, como la versión judía. Jesús no cuenta una historia literal. Él utiliza la leyenda del folclore de Israel para componer una parábola que nos enseña una lección muy diferente. Se descalifica la teología errada de los egipcios y de los griegos que creen en la inmortalidad del alma, pero que también está entre los saduceos y aún los fariseos que empezaron a conocer estas ideas de los griegos. Jesús usa unas creencias falsas para mostrarles por reducción al absurdo cuán falsas son y para decirles claramente que la lección de esta parábola es que el destino eterno se decide en la vida presente. En esta vida no hay una segunda oportunidad o tiempo de gracia después de la muerte, que todo eso es solo mentira, leyendas acerca de la compensación en el más allá. Jesús puede transmitirnos a través de la ficción una verdad profundísima y la verdad puede ser transmitida por un texto rigurosamente histórico o también aleccionadoramente ficticio. La segunda creencia así contradictoria que vamos a considerar es hoy conmigo en el paraíso. Es esto, digamos, es lo que se saca de Lucas 23:43, donde Jesús le dice al ladrón que está crucificado a su lado: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Según el texto griego, Jesús literalmente dijo: de cierto te digo, hoy conmigo estarás en el paraíso. El texto griego original se escribió sin signos de puntuación, como se acostumbraba entonces, y la conjunción que es una añadidura que se hizo en muchas versiones, especialmente en castellano, porque los traductores creían en la inmortalidad del alma. El adverbio hoy podría modificar tanto al verbo digo como al verbo estarás. En el primer caso sería te digo hoy. El verbo es digo, el adverbio es hoy. Y en el segundo caso sería hoy estarás. Estarás es el verbo, hoy el adverbio. Y para poder entender correctamente lo que Jesús quiso decir, debemos responder ciertas preguntas. La primera es, ¿qué es el paraíso? Porque dice hoy, es cierto te digo hoy, conmigo estarás en el paraíso. ¿Qué es el paraíso? En griego, paradeisos. Y esta es una transliteración de la palabra persa pairidaesa, que quiere decir lugar cercado o parque, donde había árboles y donde con frecuencia se tenían animales para la caza. Estaba cercado de muros y algunas veces había torres para los cazadores. La palabra hebrea equivalente, pardés, tomada también del persa, se traduce como bosque y como jardín, y está usada en Eclesiastés 2:5.
En la versión de la 70, el jardín del Edén es el paraíso del Edén. En 2 Corintios 12, 2 al 4, es sinónimo del cielo. Según Apocalipsis 2:7, el árbol de la vida aparece en medio del paraíso o huerto de Dios. O sea, no hay duda alguna que en el Nuevo Testamento paradeisos es siempre sinónimo de cielo. Cuando Jesús le aseguró al ladrón que tendría un lugar en el paraíso, estaba refiriéndose a las muchas moradas de la casa de su padre y al momento en que se reuniría con los suyos, estaría con él. Y esto sucedería solo cuando Jesús volviera en la gloria de su Padre con sus ángeles. Mateo 16:27. El ladrón estará con Jesús en el paraíso, pero eso será después de la resurrección de los justos en la segunda venida del Señor. La segunda pregunta es, ¿fue Jesús al paraíso el mismo día en que murió? El día viernes, día de la traición de Judas, Jesús había dicho a los 12, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Juan 14, 1 al 3. Sin embargo, 3 días más tarde, o sea, el domingo de la resurrección, Jesús le dijo a María Magdalena, aún no he subido a mi Padre. Juan 20:17. Es pues evidente que Jesús ni fue al paraíso, ni estuvo en el paraíso el día de su crucifixión, que es cuando tiene el diálogo con el ladrón. Por tanto, el ladrón no podría haber estado con Jesús en el paraíso ese día sábado de la crucifixión. Y la tercera pregunta es, ¿qué enseñó Jesús acerca del momento cuando los seres humanos reciban la recompensa en el paraíso? A través de todo su ministerio, Jesús había declarado específicamente que recompensaría a cada uno según sus obras cuando volviera en la gloria de su Padre con sus ángeles, según consta en Mateo 16:27. El tercer punto contradictorio es partir y estar con Cristo. Esto es la autoría de esta cita es de Pablo, del apóstol Pablo, está en Filipenses 1, 21 al 24, donde dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. La existencia de Pablo estaba ligada a la de Jesús. Su pensamiento, sus planes, sus esperanzas, todas sus aspiraciones se centraban en Cristo. Todos sus pensamientos estaban sometidos al Señor y estaban bajo el dominio de su Maestro. Pero para él, la muerte, la terminación instantánea de la vida, era ganancia. Para la mayoría de las personas, la muerte significa pérdida y pérdida de muchas cosas que nos son agradables y nos proporcionan gozo. Pero la afirmación de Pablo no es la de un pesimista que piensa que la vida no es digna de ser vivida, ni la de uno que ya está aniquilado, que no puede disfrutar de la vida, ni la de un santo agotado por las tareas, las pruebas y las persecuciones.
Para él, tanto la vida como la muerte eran medios de ensalzar a Cristo y representar bien a su Salvador. Si su muerte era una poderosa confirmación de la eficacia del Evangelio, esa muerte era ganancia. Además, se libraba de tentaciones, pruebas, fatigas y dolores, y en la resurrección recibiría la gloriosa inmortalidad. El texto dice, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. Partir como un barco suelta sus amarras y comienza a navegar. Su deseo era abandonar su agitada existencia y estar con Cristo, sin hacer referencia al lapso que podría transcurrir entre ambos sucesos. Anhelaba ardientemente vivir con aquel a quien tan fielmente servía. La muerte para Pablo era como un sueño, como él mismo lo afirma en Primera de Corintios 15:51. Los muertos están inconscientes, no pueden apreciar el tiempo que transcurre. Por tanto, a los muertos resucitados les parecerá que su resurrección ha ocurrido inmediatamente después de su muerte, lo cual le parecía a Pablo muchísimo mejor, porque tenía la certeza que entonces recibiría la corona de justicia de manos de Cristo su amado Señor. La cuarta enseñanza o texto contradictorio, presuntamente contradictorio, está en la epístola universal de Pedro, la primera epístola universal de Pedro, y por eso se llama predicar a los espíritus encarcelados. Está en primera de Pedro 3, 18 al 20. Los que recibieron la primera epístola universal de Pedro estaban sufriendo persecuciones o se enfrentaban a esa perspectiva en forma inminente. Pedro los animaba para que no consideraran ese fuego de prueba como una experiencia extraña, inaudita, porque Cristo también padeció una vez, como dice el versículo 18. Tenían el privilegio de ser participantes de los sufrimientos de Cristo. Él les había dejado el ejemplo de cómo soportar el sufrimiento. La victoria de Jesús mediante el sufrimiento era la seguridad que tenían ellos de vencer el fuego de prueba que se avecinaba. Debían tener la seguridad de que a su debido tiempo Dios juzgaría a sus atormentadores y les pagaría según sus obras. Cristo murió por los impíos. Después de la resurrección, retuvo su naturaleza humana, pero se convirtió de nuevo esencialmente en un ser espiritual. Y el versículo 18, en la última parte, dice, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Y en el versículo 19 continúa, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Este es un pasaje difícil al cual se le han dado tres posibles explicaciones. Se está diciendo que Cristo fue vivificado en espíritu y en el cual, esa palabra, esa expresión en el cual, en primer punto es que se refiere al Espíritu Santo.
Por lo tanto, el versículo 19 significa que Cristo predicó a los antediluvianos mediante el Espíritu Santo por medio del ministerio de Noé. Esto no es nada extraño porque sabemos muy bien que cuando Cristo ascendió a los cielos, dejó en su lugar aquí en la tierra al Espíritu Santo para que fuera el que testificara de todo lo que Cristo hizo por los seres humanos. Lo mismo se está diciendo aquí en este punto. Esa es una de las posibles explicaciones de lo que significa la frase en el cual. En segundo lugar, en el cual se refiere a en espíritu del versículo 18, lo cual es una alusión a Cristo en su estado de preexistencia. Antes de la encarnación, Cristo predicó a los antediluvianos mientras se preparaba el arca, antes de venir a la tierra como Dios encarnado. O sea, acá se está diciendo que es Cristo mismo en su forma espiritual quien habría predicado a través de Noé a los antediluvianos en épocas pasadas. Y la tercera interpretación de la frase en el cual se refiere al versículo 18 en su conjunto. Y el versículo 19 entonces significa que Cristo, en virtud de su muerte vicaria y su resurrección aún futuras, predicó en espíritu a los antediluvianos mediante el ministerio de Noé y salvó por agua a los que aceptaron esa salvación. Lo que Cristo hizo por nosotros estuvo también a disposición de los antediluvianos, ya sea a través del Espíritu Santo, ya sea a través de Noé, ya sea a través de Cristo mismo en su forma antes de encarnarse. Pero lo interesante es que ellos, los antediluvianos, no tienen excusa por no haberse arrepentido, porque a ellos se les predicó el Evangelio aún antes de que Cristo muriese y porque nunca ha habido otro camino para que los hombres escapen de la cárcel de Satanás. Por eso se les llama los espíritus encarcelados. O sea, predicó anteriormente a los espíritus encarcelados. Espíritus podría significar energía viviente, aliento y también sencillamente persona. Es decir, estos espíritus son lisa y llanamente seres humanos vivos, como las 8 almas del versículo 20 que se salvaron en el arca, que no eran almas que no tenían cuerpo, seres espirituales. Almas quiere decir personas, seres humanos completos. Ese es el significado bíblico de nefesh, almas. Fueron personas que vivieron en la tierra inmediatamente antes del diluvio. Algunos sostienen que estos pasajes apoyan la inmortalidad del alma y del estado consciente de los muertos y que durante el intervalo entre su crucifixión y su resurrección, Cristo descendió al Hades, el reino figurado de los muertos, para predicar a los espíritus desencarnados que allí se encontraban. Esta teoría o esta interpretación del texto está presente en el credo católico, donde dice que Cristo descendió a los infiernos y predicó allí a los antediluvianos, a los espíritus que estaban encarcelados en el Hades, o sea, estaban muertos, no podían salir de allí. Esto es absolutamente increíble. Según esta explicación, esos espíritus habían estado en alguna especie de purgatorio cuando Cristo les predicó,
porque el propósito de su predicación era darles una segunda oportunidad de salvarse y escapar del purgatorio, lo cual es absolutamente antibíblico, porque habla de un purgatorio y de una segunda oportunidad. Después de la muerte no hay ninguna segunda oportunidad, tampoco hay un purgatorio, porque el propósito del purgatorio es purgar, lo cual quiere decir limpiar o expiar nuestros pecados. Las escrituras enseñan claramente que los seres humanos pueden aceptar la salvación en esta vida presente y deben hacerlo porque su tiempo de gracia personal termina con la muerte. También enseña claramente que los muertos están inconscientes. Salmo 146:4, Eclesiastés 9, 5 y 6. Argumentar que la gente de los días de Noé no tuvo una oportunidad razonable para salvarse es ignorar el hecho de que Noé fue un pregonero de justicia en esa generación, como dice segunda de Pedro 2:5, y los antediluvianos rechazaron a sabiendas el mensaje que Dios les envió por medio de Noé. Además, Pedro también dice que Dios esperaba pacientemente que aprovecharan la oportunidad de creer y obedecer. La predicación de Noé se extendió por 120 años mientras construía el arca y todo ese tiempo les predicó a los antediluvianos, que eran todas generaciones longevas. O sea, afirmar que los antediluvianos no tuvieron oportunidad para salvarse es totalmente ilógico. Espíritus encarcelados. Una interpretación figurada de este texto indica que esa prisión se refería a la condición espiritual de estas personas que desobedecieron el mensaje. La segura prisión de los antediluvianos es evidente porque solo 8 personas escaparon de ella. O sea, los espíritus encarcelados no es que están encarcelados en un lugar de tormento, como es, según la concepción católica, el purgatorio, sino que están encarcelados en sus propios pecados, que son los que le impiden aceptar la salvación. Por eso es que de tantas personas que poblaban el mundo antediluviano, solamente 8 pudieron ser salvados, los familiares de Noé. El versículo 20 dice, los antediluvianos tuvieron suficiente luz espiritual para hacer una decisión inteligente. Eran tan desobedientes que Dios no pudo tolerarlos más. Sin embargo, esperaba la paciencia de Dios que ellos se arrepintieran mientras se construía el arca. Solo 8 personas, Noé y su familia, creyeron y se salvaron en el arca. La quinta enseñanza que puede parecer contradictoria con respecto a este tema es las almas debajo del altar. Esto está en Apocalipsis 6, 9 al 11. El altar que aparece en este cuadro profético hace recordar el altar de bronce del santuario hebreo, es decir, el altar del holocausto que estaba en el atrio, donde las víctimas eran sacrificadas y su sangre era derramada en la base del altar. La sangre representaba la vida de los mártires. Por lo tanto, las almas, es decir, las personas que habían sido muertas como mártires por la fe, pueden considerarse figuradamente que están debajo del altar. Las almas claman no por venganza personal, sino por justicia legal. Se le pide a Dios que lleve a cabo un juicio que conduzca a un veredicto que reivindicaría a sus santos muertos porque fueron fieles a Dios y se dedicaron a predicar el Evangelio con fervor. Cuando
El Apocalipsis habla de almas que claman por reivindicación. Debe tenerse en cuenta que Juan no contemplaba el santuario en su realidad, sino representaciones gráficas o símbolos. El mensaje del quinto sello fue presentado para animar a los que enfrentaban el martirio y la muerte, para darles la seguridad de que llegaría su vindicación y Dios triunfaría finalmente. Cualquier intento de interpretar que estas almas son los espíritus incorpóreos de mártires difuntos violentamente, violenta las reglas de interpretación de las profecías simbólicas. A Juan no se le dio una visión del cielo como en realidad es. Allí no hay caballos blancos, bermejos, negros o pálidos montados por jinetes belicosos. Jesús no está en el cielo en la forma de un cordero con una herida sangrante de cuchillo. Y los cuatro seres vivientes no son criaturas aladas que tienen características de animales en sus cuatro rostros. Toda la escena es una representación gráfica y simbólica que tiene el propósito de enseñar una lección espiritual. Se les da túnicas o vestiduras blancas porque son reconocidos como vencedores, pero se les dice que esperen un poco de tiempo más hasta que se complete el número de mártires en el futuro. Este descanso se refiere a la muerte, es decir, los santos decapitados o quemados en la hoguera debían permanecer en sus tumbas desde la época de la Edad Media hasta la actualidad y un poco más, es decir, hasta la segunda venida de Cristo, donde ellos serán reivindicados. Como conclusión, estos textos intrigantes o contradictorios se vuelven claros cuando se escudriñan las escrituras con humildad y oración, y esto ayudará a fortalecer nuestras convicciones y a responder con amabilidad a los que cuestionan esta enseñanza fundamental de la vida.